Qué bueno es estar en la casa del Señor esta mañana. Amén. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por la promesa que Dios nos da de que Él está con nosotros y que Él no nos deja. Él nos acompaña en medio de toda circunstancia. Dios está ahí. Y esta mañana vamos a terminar de estudiar el libro de Jonás. Le invito a que abra su Biblia, Jonás capítulo 4. Y la palabra de Dios siempre es buena. La palabra de Dios, dice la Biblia, que nunca regresa vacía. Siempre es pertinente, siempre es lo que necesito, siempre. Así que esta mañana créalo, recíbalo mientras lo hablamos. Muchas veces venimos pensando, no sé usted, a veces yo sí, pensando, no, eso ya lo sé, eso ya lo he escuchado, eso. Y por eso a veces nos perdemos la bendición de lo que Dios nos quiera revelar el día de hoy. Estamos aquí y ahora vamos a decirle: Señor, háblanos, déjanos recibir lo que tú tienes para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque hasta este día tú has sido fiel. Gracias porque, como cantamos, Señor, tu diestra ha estado con nosotros, Señor. Nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, siempre has estado con nosotros. Y esta mañana yo te pido que la palabra que escuchemos, Dios, que sea una palabra que podamos entender de una manera específica para que cambiemos, para que tú nos cambies, Dios, para que tu palabra nos cambie y nos transforme, porque eso es lo que deseamos este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Jonás capítulo 4. Hemos estado hablando de este profeta de la Biblia muy famoso, simplemente por el hecho de que sabemos en la historia que muchas veces le contamos a los niños cuando estuvo en el vientre de ese pez por 3 días. Hoy vamos a terminar este pasaje y para darle un contexto histórico, Jonás fue un profeta difícil, fue un profeta un poco terco, fue un profeta que tuvo su actitud. De hecho, como leímos al principio, cuando Dios le dice: oye, Jonás, necesito que vayas y prediques a Nínive, ¿qué es lo que hace? Jonás dice: no. Un profeta desobediente. ¿Alguna vez alguien ha desobedecido a Dios en este lugar? ¿Verdad que sí? Gracias por esos 3 honestos. Los demás acaban de desobedecer a Dios por mentirosos. Todos en algún momento hemos desobedecido a Dios. Todos en algún momento hemos fallado a Dios. Y quiero esta mañana que, mire, podemos hablar de Jonás y es bien fácil para nosotros discernir y poder identificar las áreas donde él se equivocó. Pero esta mañana yo quiero proponerle algo. Quiero que al leer Jonás capítulo 4, que podamos decirle a Dios: Señor, déjame que tu palabra sea un espejo para mí esta mañana. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Que tu palabra sea un espejo para mí, que yo me pueda ver a mí mismo, que no solamente vea a Jonás, pero que vea lo que tú quieres revelar de mi vida a través de esta historia. Vamos a leer el capítulo 4, se lo voy a leer, son solamente 11 versículos. Dice la palabra del Señor: Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque no sé si se recuerde que Dios le dio una oportunidad de ir y predicar en Nínive, y Dios le dice: Jonás, quiero que vayas y prediques que en cierto número de días voy a destruir la ciudad. Esto es el capítulo 3. Y la gente se arrepiente y empiezan a hacer ayuno, empieza ahí un cambio en el corazón de la gente de Nínive. Y como la gente cambia y quiere el corazón y empiezan a buscar a Dios, Jonás se enoja. Quiero que ponga atención lo que va a decir Jonás. Dice: y Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Sí se da cuenta de a qué nivel le entra el coraje a este hombre? ¿Y por qué estaba tan corajudo? Fíjese, tan corajudo que le dice: Señor, quítame la vida. Levanta una oración a Dios, como si, yo no sé qué esperaba Jonás que Dios le dijera: ay, de veras, Jonás, perdóname que te mandé a Nínive, perdóname que te mandé para allá. No, Jonás, fíjese, una de las cosas que quiero recordarle: la gente de Nínive fue gente que mantuvo en opresión al pueblo de Israel. Era gente mala. Y Jonás quería que el Dios hiciera justicia. No hay nada de malo en querer que Dios haga justicia, pero la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. ¿Alguien dice amén a eso? Déjeme decirle, la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Si Dios nos pagara como nosotros pagamos, no estuviéramos aquí. Pero nuestro Dios es un Dios, como dice Jonás, Él es lento, Él es tardo para enojarse, y su misericordia es bien grande. Ese es el Dios a que servimos. Y Dios le responde a Jonás: Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Porque Dios le había dicho que iba a destruir la ciudad. La gente se arrepiente, pero aún así, de todos modos, como que Jonás todavía tenía una esperanza. Bueno, a lo mejor estos nínivitas se arrepienten de que se arrepintieron, y entonces Dios manda su juicio. Entonces me voy a poner ahí al fuera de la ciudad a ver si Dios manda su juicio. Fíjese qué tan terrible puede ser el enojo en el corazón del hombre. Qué tan terrible puede ser cuando guardamos cosas en el corazón que nos roban la bendición del gozo de Dios. Voy a seguir leyendo. Verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, una planta, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del siguiente día, al siguiente amanecer, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Bueno, este Jonás es un dramático, hermanos. O sea, no le salen las cosas, mátame. No me das lo que yo quiero, mátame. Se me muere la plantita, mátame. Hay gente que luego es bien trágica, ¿eh? Quiero decirle una cosa esta mañana: Dios escoge a quien Él escoge. A quien Dios le place, Dios escoge. Y si Dios escogió a Jonás, es porque Dios ama a Jonás. Y si Dios te escogió a ti, es porque Dios te ama a ti también. Con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas, con todas nuestras virtudes, con todo, Dios te ama, y por eso Dios te ha escogido a ti. Alguien debería decir amén a eso. Porque Dios nos ha escogido y Dios nos ama tal como somos. Y así Dios amaba a Jonás, tan trágico, tan enojón. Verso 9. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la plantita? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Híjole, imagínense. Así le habla a Dios a Jonás: oye, Jonás, ¿estás muy enojado? Sí, Dios, estoy bien enojado, mátame. Híjole, qué bueno. Y dijo Dios: mira, tuviste tu lástima de la plantita, en la cual ni trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció.
¿y no tendré yo piedad de Nínive? Sí puede ver el corazón de Dios. Un corazón de misericordia que aunque era gente mala, aunque era gente pecadora, era gente que escuchó el mensaje de Dios y se arrepiente. Y cuando tú te arrepientes, eso mueve el corazón de Dios. Y dice, ¿acaso no? Dice, ¿acaso no yo iba a tener compasión por ellos? Esa gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Acaso no tendré yo compasión? Quiero decirte dos cosas esta mañana. La primera, ya te la dije, Dios escoge a quien Dios escoge. Dios escogió a Jonás, Dios me escogió a mí, Dios te escogió a ti. ¿Quién fue Jonás? Ya dijimos, fue un profeta desobediente. Leemos la historia de Jonás, pero si te recuerdas, Jonás no, ya es mencionado en el libro de los reyes. Hubo un rey muy malo que se llamó Jeroboam el segundo. Y este rey malo fue y mandó llamar a los profetas y les dijo, oigan, ¿debo ir a la guerra o no debo ir a la guerra? Y los malos profetas, por quedar bien con el rey Jeroboam, le dijeron, sí, ve a la guerra, Jehová Dios de los ejércitos te dará la victoria. Jonás era uno de esos profetas que le dijo al rey Jeroboam, sí, ve a la guerra, Dios te va a bendecir. Por eso Dios levantó a otro profeta que se llama Amós. Y Amós llega y les dice, no, no es cierto. Lo que estos profetas, incluyendo Jonás, te dijeron, rey Jeroboam, no es cierto, porque tú has sido un mal hombre y Dios va a mandar a una nación para tener subyugado al pueblo de Israel. Jonás fue un profeta que se equivocó mucho. Cuando huyó, no sé si se acuerde, cuando Dios manda, él se sube a ese barco y va rumbo a Tarsis, y Dios manda esa tormenta, y los marineros paganos, fíjese, antes bien los marineros empiezan a buscar a sus dioses y Jonás dormido. ¿Sí se acuerda de esa parte de la historia? Y cuando lo despierta dice, tú dormilón, ¿que no buscas a tu Dios? Porque Jonás sabía que era su culpa. Y bueno, en lugar de tomar responsabilidad, decir, ok, sí, es mi culpa, yo me voy a echar, ¿qué es lo que hace? Ustedes échenme, así como egoísta, como una víctima. Fue un hombre egoísta, fue un hombre centrado en sí mismo. ¿Por qué? Porque al final lo que traía en el corazón era un enojo, o era un deseo de venganza en contra del pueblo de Nínive. Porque el enojo y la amargura nos pueden consumir la vida. Y esa es la segunda cosa que quiero decirte esta mañana. La primera, Dios usa a quien Dios quiere usar. Dios ama a todos y Dios quiere rescatar a todos. Y si Dios se compadeció por los de Nínive, Dios se compadece por todos, incluyéndote a ti y a mí. Y ahorita ya estamos en casa, ahorita ya somos parte del pueblo. Los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos pueblo de Dios. Pero un día acuérdate que Dios te sacó de algún lado. Y que hubo un tiempo en el pasado en el cual no éramos enemigos de Dios, pero gracias a Dios que Él es lento para la ira y que Él es grande en misericordia, y que hoy tú y yo tenemos amistad con Dios porque Dios nos ama y Dios nos recibe tal como somos. Y Dios amó a Jonás tal como era. Y Dios usó a Jonás para salvar a una ciudad. Aún enojón y todo, Dios usó a Jonás. Aún cuando se equivocó, aún desobediente, Dios usó a Jonás. Porque Dios usa a quien Dios le place usar. Y quiero recordarte eso esta mañana, que aquí todos son bienvenidos. En la casa de Dios, en la iglesia, todos somos bienvenidos. No importa cuál sea tu pasado, no importa cómo vengamos, porque Cristo murió por todos, no solamente por los que me caen bien.
No solamente por los que se ven como yo, por los que se visten como a mí me gusta. Cristo murió por todos. Y eso es lo que nos distingue, que hemos entendido que el amor de Dios es para todos. Y si Dios llamó a este hombre enojón, vengativo y desobediente, lo llamó su profeta, cuando Dios nos llama a nosotros, tenemos que aprender a honrarnos y a cuidarnos unos a otros. Aquí si tú eres hijo de Dios, tú mereces el mayor respeto, porque yo sé quién es tu Padre. Y tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos y a cuidarnos cuando alguien nuevo llegue. Que se sientan amados, que se sientan recibidos, que se sientan bienvenidos, porque aquí todos en algún momento fuimos extranjeros, todos en algún momento fuimos desobedientes, pero el amor de Cristo nos limpia. Así que quiero, iglesia, recordarles, cuando llegue alguien nuevo, no espere a que ellos vengan y les salude. Usted vaya y salude. Usted haga que se sientan bienvenidos. El día de ayer en el día de campo me dio mucho gusto ver a nuestros jóvenes, porque habían unos muchachos nuevos y los muchachos los estaban invitando a jugar, los estaban incluyendo en los juegos. Hermanos, todos tenemos que hacer eso. Todos tenemos que asegurar. No esperes a que alguien venga y te hable. Tú ve y habla, tú ve y saluda. ¿Por qué? Porque tú no sabes el plan que Dios tenga para esa persona. Pero una cosa sí sabemos, que el plan de Dios siempre es bueno. Que Dios no descalifica, que al contrario, Dios murió por todos. Que el Señor nos perdone cuando juzgamos. Que el Señor nos perdone cuando aún sin conocer a la gente, ya estamos, ese ya me cayó gordo. ¿Qué te hizo? Nada. Nomás así, que se ve así como que me va a caer gordo, pues de una vez. No. Hermanos, aprendamos a amarnos unos a otros. Aprendamos a cuidarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros. Dios escoge a quien Dios le place escoger. La segunda cosa que quiero hablarte, y te lo hablé brevemente el día de ayer en el día de campo, que Dios quiere que aprendamos a perdonar. Que Dios quiere que aprendamos a perdonarnos unos a otros. El enojo que traía Jonás adentro era porque no podía perdonar. Él quería ver que esa gente muriera. Él quería ver que esa ciudad iba a ser destruida. ¿Por qué? Por su enojo. Y déjame clarificarte. A veces somos ofendidos y a veces hemos sido lastimados. Hemos sido lastimados en casa, hemos sido lastimados en la iglesia, en el trabajo, donde sea que haya sido lastimado. No estoy diciendo que estamos minimizando el dolor, ni minimizando la ofensa. Pero tiene que llegar el momento en el cual tengo que agarrar esa ofensa y decirle: Señor, te la entrego a ti. Te la doy a ti, Señor. El problema es cuando yo la agarro y la llevo a todos lados, como Jonás. Y llevo mi ofensa, y llevo mi amargura, y llevo mi enojo, y llevo mi tristeza, y la llevo a donde quiera que voy. Y se manifiesta en la manera en cómo hablo, en la manera en cómo me comporto. Y esta mañana, por eso yo te invito otra vez, al estudiar esto, al meditar en esta palabra. Acuérdate que la palabra de Dios es un espejo donde nos vemos, para que esto no se quede en una enseñanza más, sino que esta mañana Dios nos transforme. ¿Alguien dice amén a eso? Que Dios me transforme, que Dios cambie. Que a veces digo: es que ya no quiero ser tan enojado. A lo mejor eso de que tienes un mal carácter es porque Dios no le has dado esa ofensa a Dios que llevas cargando. Entrégala al Señor. Colosenses 3:13 dice, lo leímos el día de ayer, te lo voy a leer otra vez: soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo te perdonó, así también perdona a otros. Si no escuchas nada más esta mañana, escucha esto.
nosotros no perdonamos a otros porque se lo merezcan. Perdonamos a otros porque yo no lo merecía. ¿Entiendes lo que te acabo de decir? Te lo voy a decir otra vez porque quiero que te lo grabes. Yo no perdono a otros porque se lo merezcan. Yo los perdono porque yo no merecía ser perdonado. Porque el que pudo condenarme no me condenó. Ese se llama Jesús. Él tenía la capacidad de decir, no, tú no entras. Pero Él me ama tanto que Él dijo, no, yo no me imagino la eternidad sin ti. Así que esa cruz que tiene el nombre de Arturo, quítenle el nombre de Arturo y pongan mi nombre, porque yo tomo su lugar. Y había una cruz con tu nombre también. Porque tú y yo en algún momento hemos sido enemigos de Dios. Pero la bendición, la gran bendición de Dios es que Él nos ha perdonado. Y Él nos ha perdonado para que podamos vivir plenamente en libertad sin andar acarreando amarguras y dolores. Yo sé que hay dolores fuertes. Yo sé que hay abuso en casa. Yo sé que ha habido quizá situaciones, abuso en las iglesias, abuso espiritual. Hablaba con alguien el día de ayer y me compartía que tuvo mala experiencia en otro lugar donde ya no quería saber nada de Dios. Porque inevitablemente al cruzar por esas puertas no se nos quita la humanidad, ojalá. Pero seguimos batallando con nuestra carne, seguimos batallando con nuestro carácter, con nuestras pensamientos. Y por eso es bien importante cuando es tiempo de venir al altar, de venir y rendirnos a Él, porque el altar es un lugar de sacrificio. En el Antiguo Testamento, quiero que te acuerdes, el altar es el lugar donde se hacía un sacrificio, donde el animalito que se presentaba delante de Dios se sacrificaba para tomar el lugar, mi lugar, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Por eso es que Cristo vino, para tomar mi lugar. Y ahora ya no vengo al altar para sacrificar nada, excepto, como dice Romanos capítulo 12, ser un sacrificio vivo, ya no un sacrificio muerto, pero ahora voy a hacer un sacrificio vivo delante de Dios. Y como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Es un lugar, y la cruz no es un lugar de vida, la cruz es un lugar de muerte. Cuando digo vengo al altar es porque quiero venir a entregar esas cosas que ya no quiero que estén en mi vida. Ese coraje, esa tristeza, ese mal hábito, ese pecado oculto, esa relación que no debo tener, eso lo vengo aquí y lo dejo al altar y le digo, Señor, te quiero entregar esto porque te quiero a ti. Porque te quiero a ti. Y una de las cosas principales que hacer es aprender a perdonar. Dice Romanos capítulo 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No solamente los que te caen bien, sino delante de todos los hombres, procura lo bueno. Te lo voy a dividir, esto de perdonar te lo voy a dividir en dos partes. La primera, ¿a quién tengo que perdonar y cómo tengo que perdonar? La primera, ¿a quién tengo que perdonar? A todos, a los de afuera y a los de adentro. A los de afuera me refiero a la gente que no conoce de Dios. Dice Jesús, predicando en Mateo capítulo 5, verso 43, dice, ustedes oyeron lo que se ha dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es lo que decía la ley común. Pero Jesús dice, pero yo te digo a ti, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrujan y os persiguen. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Dice, la gente mala hace eso. Ellos aman a los suyos. Pero la diferencia entre nosotros es que nos amamos
unos a otros. Amamos aún a nuestros enemigos. Tengo que aprender a amar a los que no conocen de Dios, y no porque el hecho de que no conozca de Dios lo haga mi enemigo. Es simplemente el hecho que no conocen de Dios y tengo que aprender a amarlos. Y a veces hay gente difícil en nuestra vida. A lo mejor hay algún compañero de trabajo o algún mayordomo o algún vecino. Yo sé que en algún momento nos hemos atravesado con gente difícil, pero es bien importante aprender a perdonar, aprender a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos. Si me maldicen, en lugar de regresarla, tengo que bendecirlos. Esa no es la lógica del hombre, pero esa es la lógica del reino de Dios. Y si eso suena bonito aquí en la iglesia, hermanos, pero si eso no lo vivo allá de lunes a sábado, entonces esto se queda en tiempo perdido. Por eso yo te digo esta mañana, Señor, transforma mi corazón. Transforma mi corazón. Hay que perdonar a los de afuera, hay que perdonar a los de adentro. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y les dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Esos de Éfeso le está hablando a los cristianos, le está hablando a la iglesia. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Entonces nos está hablando a nosotros también y nos está diciendo que de ustedes se quite toda amargura, todo enojo, griterías, maledicencias, malicias. Dice: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Hay que aprender a perdonarnos unos a otros. Cuando estamos, se lo mencioné ayer, a veces estando en familia, entre más cerca estamos, más roce hay. Y llega la posibilidad de que a veces no nos entendamos. Si hay alguien que de repente te ha hecho, sientes que no te llevas bien, no hay cierta tensión con ellos, ora por ellos, acércate a ellos, invítales a tomar tiempo contigo, conozcámonos unos a otros, porque al final del día somos un cuerpo en Cristo, somos una familia, somos hermanos en Él. Ahora, tengo cuidado, porque no quiero que esta tarde, cuando salgan y algunos se inviten a unos a otros, no vaya a estar pensando: me está invitando porque le caigo mal, o porque le dice, no vaya a empezar de paranoico, ¿ok? Pero sí es importante esta mañana que aprendamos a acercarnos, a cuidarnos unos a otros. Si hay alguien que no conozca, acércate y conoce. Hablemos. A veces dejamos que esas cosas pasen y hasta vemos a alguien venir así como que nos hacemos para acá, así como que no, mi hermano, que eso no pase en la casa de Dios, que eso no pase en la iglesia, porque Dios nos ha llamado a amarnos y a perdonarnos. Es más, la palabra misma nos dice soportándose unos a otros. Hay días en que pues tenemos que aguantarnos unos a otros, pues aguantémonos unos a otros en el amor del Señor. Dice el Salmo 103, verso 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Es lo mismo que Dios le reclamó, que Jonás le reclamó a Dios. Es lo que dice este versículo. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia Dios sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así perdona a Dios. Así perdona a Dios. Te dije, ¿a quién hay que perdonar? A los que están de afuera, a los que no me conocen pero me hacen la vida imposible. Tengo que perdonar a los de adentro, los que luego me lastiman, queriendo o no queriendo. Hay que aprender a perdonar. ¿Y cómo perdono? Jeremías 31, verso 33 y 34. Quiero leerte este pasaje. Este es el pacto
¿Qué haré con la casa de Israel después de aquellos días? Dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nuestro Dios perdona y nuestro Dios olvida. Eso es la manera en cómo Dios perdona. Él perdona, y cuando vengo delante de Dios, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Y esto es bien importante que lo recuerdes, porque así te perdona Dios. Porque no importa cómo vengas, no importa qué hayas hecho ayer, esta mañana o hace 10 años, cuando Dios te perdona delante de Dios, es como si eso nunca hubiera existido. Porque con Dios sí hay borrón y cuenta nueva. Porque Dios dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas. ¿Cuántas, hermanos? Todas son hechas nuevas. Delante de Dios, déjame decirte, esta palabra tiene el poder de transformarme, porque si Dios me perdona así a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a otros de la misma manera? Pero a veces es difícil perdonar a otros cuando no he entendido cuánto me ama y cuánto Dios me ha perdonado a mí. Quiero que tomes un momento en esta tarde, ya para terminar. Toma un momento para recordar de dónde te sacó Dios. Recuerda de dónde te sacó Dios, porque así es cuánto Dios te ama. Y si Dios te ama tanto, no es para que vivamos amargados, no es para que vivamos con enojo, con ira, con malicia, como vivió Jonás. Dios quiere que vivamos libres. Cantamos esta mañana, somos libres. Somos libres, la presencia del Señor está en este lugar. Somos libres, Él te ha hecho libre. Y esa es una verdad que necesitamos aprender a creerla. Déjame decirte, tú y yo tenemos un enemigo también. Sabemos que Satanás quiere venir y recordarnos que no es cierto, que lo que tú hiciste aquel día, aquel año, aquella situación con tu familia o con tus hijos, esos errores que cometiste, el enemigo viene y nos los recuerda. Pero sabes, la bendición que tú y yo tenemos cuando hemos creído en Cristo es que tenemos un abogado, es lo que dice la Biblia. Abogado tenemos. Y no sé si tú has visto en los juicios, cuando viene uno de los abogados y empieza a hacer una acusación o empieza a dar un argumento que es incorrecto, el otro abogado se levanta y dice objeción. ¿Sí lo ha visto? Dice objeción, eso no es verdad. Quiero decirte, cuando el enemigo viene y te empieza a acusar de tu pasado, Jesús se levanta con una palabra rotunda y dice objeción, eso ya no existe. Porque delante de mí eso ya ha sido arreglado en la cruz. Porque Jesús se encargó de todo tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Y podemos vivir en libertad. Por eso es bien importante que le entreguemos el corazón a Dios. No basta venir a la iglesia, no basta diezmar, ni siquiera basta servir. Puedo venir, puedo tocar el piano, puedo predicar, pero si mi vida no se la he dado a Cristo, sigo estando fuera del favor de Dios. Y esta mañana quiero asegurarme que todos en este lugar estamos bajo el favor de Dios. No puedo perdonar a otros si no he entendido que Dios me perdonó a mí primero. Así que en este momento te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a tomar un tiempo para meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros y asegurarnos que estamos bien delante de Dios.
¿Qué tengo que hacer para ser perdonado? Lo único que tienes que hacer es reconocer que te has equivocado, pedirle perdón a Dios e invitarle a que Él tome control de tu vida. Si puedes cerrar tus ojos un momento. Si hay alguien esta mañana que tenga amargura en su corazón, que tengas dolor en tu corazón, que tengas tristeza en tu corazón, Dios te quiere hacer libre esta mañana. No ignorando lo que haya pasado, pero simplemente empezando por recordarte cuánto te ama y por la razón por la cual Jesús fue a la cruz, a perdonar tus pecados porque te ama. Y si hay alguien esta mañana que no le ha dado su corazón a Cristo, quizás has estado aquí en la iglesia, quizás has venido, quizás has servido, pero si no le has dado tu corazón a Cristo, todo eso es en vano. Lo importante esta mañana es que tu corazón esté completamente limpio por la sangre de Jesús. Eso es lo que importa esta mañana. Hay alguien esta mañana que quiere decirle: Señor, quiero que tu sangre me limpie, quiero que me limpies. Hay cosas en mi vida que están sucias y quiero que me limpies esta mañana. Si ese eres tú, te voy a invitar a que vengas acá al frente conmigo. Yo estoy acá al frente listo para estar a tu lado y para orar por ti. Si hay alguien esta mañana que decide: Señor, yo quiero ya no quiero jugar a la iglesita, ya no quiero jugar a ser cristiano, hoy quiero ser tu hijo y quiero ser tu hija. Y la única manera de hacer eso es venir y decirle: Señor, vengo a este lugar a entregarte todo lo que soy. Ya no me quiero quedar con nada yo. No me quiero quedar con nada yo. I don't want to hold anything back. I want to give you everything. I want to give you everything. I don't want to fake it. No quiero ser falso. Quiero darte mi corazón porque estoy cansado, Señor, de acarrear cosas, de acarrear enojos, de acarrear tristezas, y hoy quiero entregarte todo a ti. I surrender everything to you. I surrender everything to you, Jesus. A lo que estamos acá al frente, yo estoy junto con ustedes esta mañana. To those of us that are here at the front, I'm here with you. There's the four of us. Y si hay alguien más, aquí hay lugar. And I want us to say a prayer. Quiero que hagamos una oración todos juntos. I want all of us to pray. Quiero que todos nos ayuden a hacer esta oración para poner el corazón completamente en las manos de Dios. Todo con sus ojos cerrados. Si hay alguien más que quiera venir acá al frente, todavía hay lugar, todavía hay tiempo. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te limpia de toda maldad. It doesn't matter what you did 10 years ago, 20 years ago, 5 years ago, 5 months ago, or even this morning before you came to church. No importa lo que haya pasado hace años o aún esta mañana antes de llegar aquí a la iglesia. Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Él dice: yo te perdono y yo te limpio. Say, I forgive you, I clean you up. You are mine. But we gotta ask for it. Vamos a pedírselo. Quiero que todos levanten la voz y me ayuden a orar y digan: Padre Celestial. Todos bien fuerte: Padre Celestial, esta mañana te entrego mi corazón. Te pido perdón por mi pasado, pero esta mañana
yo te invito a que tomes control de mi vida. De hoy en adelante soy tuyo. Toma mi vida y hazla como quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte, I want to tell you what's happening in the spiritual realm. Quiero decirte lo que está pasando en lo espiritual. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. The Bible says it, and if the Bible says it, I believe it. The Bible says that whenever I come to Him and I repent, que cuando vengo a Él y me arrepiento, la Biblia dice, the Bible says that there's a book, the book of life. La Biblia dice que hay un libro, el libro de la vida. Dice que tu nombre está escrito en ese libro. Que mi nombre está escrito en ese libro. The Bible says that my name is written on that book, that your name is written on that book. And that when your name is written on that book, there's a huge party that explodes in heaven. Que hay una fiesta que explota en el cielo porque tu nombre está escrito en el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él celebra cuando vengo a Él. Gracias, Dios. Thank you, Jesus. Thank you because you clean me. Gracias porque me limpia, Señor. Porque Dios usa a quien el Dios quiere usar y no importa tu pasado. Y de hoy en adelante, and from this day forward, even when your past comes to try to accuse you, you remember you are a new creation. Nick, you remember your past